Hola, guapa. ¿Qué tal, Punta Arenas? ¿Todo bien? Bienvenidos, bienvenidos todos. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Saludos a Córdoba. Chelo. Saludos a Córdoba. Con nieve. Pues genial. Lucho, ¿qué tal, Julián? Juan, ¿qué tal? Rosana, bienvenido. Hola, Gris. Carol, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien. ¿Qué tal, Patti? Bienvenidos, bienvenidos todos. Bueno, vamos empezando, que al final siempre el tiempo siempre nos queda corto. Entonces, Instagram es un poco más desafiador porque al final el tiempo es determinado. Bueno, tenemos un nombre para la cebrita. Entonces se llama Chata. La cebrita se llama Chata. Al final del torneo, Chata ha vencido, superado todas las etapas. Y ahí la tenemos. O en blanco y negro o en rosa y blanco. Vaya cebrita tenemos ahí. Tenemos Chata, entonces Chata nos acompañará ahora a lo largo de nuestra jornada. Muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de Chata lo mejor, ¿verdad, Patti? A mí también me gusta. Lo que más me ha encantado es Chata. Bueno, hoy hablamos de un tema, bueno, controvertido, interesante, que mucha gente habla mucha cosa respecto a esto, pero que de verdad la evidencia te señala algunas cositas distintas, que es hernia de disco y dolor lumbar. En este caso, dolor lumbar no específico, ¿no? Hernia de disco y dolor lumbar no específico. Entonces, ¿por qué hemos decidido hacer este directo? Porque, por ejemplo, por experiencia personal, no mía, pero de Ruby, que tiene 12 hernias de discos, eh, se cree muchísimo que la hernia discal es un diagnóstico terminal, ¿no? Tengo hernia y ahora ¿qué voy a hacer? Que me va a molestar por toda la vida, que ya no soy capaz de hacer esto, no soy capaz de hacer esto, o tengo que cuidarme para no hacerme daño y dejar el deporte y todo esto. Entonces hay mucha confusión cuando hablamos de hernia de disco, hay mucha confusión al relacionar esto a dolor lumbar y esta confusión a veces nos atrapalla un poco en consulta y a veces atrapalla también la vida del paciente. Cuando el paciente empieza a creer que ya no es capaz, que es disfuncional, que... Entonces todo esto. Entonces hablaremos un poco de todo si nos da tiempo. A ver si nos da tiempo. Entonces la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es cuál es la relación de un hallazgo clínico que te sale en la resonancia de hernia lumbar, degeneración, protusión, cualquier cosa de esta, cuál es la relación que tiene un hallazgo clínico de una resonancia con el dolor del paciente. Decidme vosotros, ¿cuál es la relación que hay entre el hallazgo clínico de la resonancia y el dolor del paciente? Decidme vosotros, ¿qué relación tiene el hallazgo clínico y el dolor del paciente? ¿Qué opináis? ¿Hay relación? ¿No hay relación? ¿Hay mucha relación? ¿Hay poca relación? ¿Hay alguna relación? ¿Hay ninguna relación?
Gris, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay ninguna relación de un hallazgo clínico de resonancia. Esto está en Telegram. No sé por qué no me está cuadrando las cosas ahí. Pero esto es un estudio. Es un estudio a lo largo de 10 años. Un estudio longitudinal, un estudio de corte de 10 años de follow-up, donde se intentó relacionar hallazgos clínicos de degeneración, hernia y todo esto con las características de dolor del paciente. Es un estudio interesante porque tiene 10 años de follow-up. 10 años de follow-up. Es decir, han acompañado a los pacientes a lo largo de 10 años. ¿Y qué conclusiones hemos sacado después de acompañar los pacientes a lo largo de 10 años? Que no hay relación ninguna de hallazgo clínico de resonancia y dolor lumbar. Y está perfecto, porque es justo esto. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué es justo esto? Porque esto es biología evolutiva. Imagínate, chatos, imaginaros. Después de 20 años, el disco intervertebral ya no crece más. Después de 20 años, o sea, a los 20 años de edad, el disco intervertebral empieza a degenerarse. Luego a los 30, lo normal es encontrar ya degeneración, lo normal es encontrar hernia, protrusión, lo que sea. Imagínate tú, ¿no? Fuerte en la sabana, ahí con un cazador recolector, con una hernia discal, y no puedes correr. ¿Cómo puedes huir del predador si no eres capaz de escapar? Si no eres capaz de caminar, si no eres capaz de moverte. ¿Cómo puedes? No puedes. Esto es evolutivo. Entonces, ¿es natural que haya degeneración? Claro, es natural que haya degeneración. La degeneración viene con el envejecimiento, viene del proceso natural de la madurez del cuerpo. Es natural que haya degeneración, que haya protrusión, que haya hernia, que haya todo esto. Es natural, es esperado que haya. Bien, ¿y esto tiene que ver con el dolor del paciente? Nada que ver con el dolor del paciente y está ahí demostrado en estudios de follow-up de 10 años. Te quedará grabado, Chelo, no te preocupes. Vale, entonces, esto es evolutivo. Esto merece una pregunta, merece una perspectiva distinta. Cuando yo digo, fijaros lo que voy a decir, yo no estoy diciendo que es mi opinión. Mi opinión probablemente ya lo sabéis todos. Pero cuando yo digo que la estructura gobierna la función y estoy diciendo que tener un hallazgo clínico en la resonancia de hernia lumbar no indica dolor, ¿cuadra o no cuadra? ¿Cuadra o no cuadra? Es la pregunta que les hago. Si de verdad la estructura gobierna la función y tengo un hallazgo clínico de hernia y el paciente no tiene dolor, cuadra las dos cosas. No cuadra las dos cosas. No cuadran las dos cosas. Es decir, puedo tener una hernia, 2, 3, 4. Puedes hacer ser un coleccionador, ¿no? Puede ser un... Yo aprecio muchísimo las hernias, quiero 10. Bueno, tú puedes tener 10 hernias y esto no significa que vaya a tener dolor. Vale, perfecto. Entonces esto es el punto 1. Punto 1 de todo esto. Hallazgo clínico no significa dolor. Tampoco indica cirugía. Tampoco indica cirugía. Es que mira cómo está la resonancia, tengo que operarme. Tampoco indica cirugía. ¿Vale? No vale solo para nosotros, vale para los cirujanos también. Hallazgo clínico tampoco indica cirugía. ¿Vale? Hallazgo en resonancia tampoco lo hace. Entonces, fijaros, chatos, qué raro. Que sabéis
¿Cuándo solicitamos una resonancia? ¿Cuándo debemos solicitar una resonancia magnética? ¿Cuándo debemos solicitar una resonancia? El paciente tiene dolor. Uy, me duele. Ay, resonancia. ¿Por qué? No, por si acaso si hay una hernia. Eso lo escucho a menudo, a menudo. Uy, me duele. ¿Y ahora que me duele, qué hago? Cebrita, venga, chata. ¿Qué pasa contigo, chata? No, me duelen las lumbares. Ok. Te voy a pedir una resonancia, chato. Me va a decir, no, Luis, no me pida resonancia. ¿Por qué no pido resonancia? Porque para solicitar una resonancia magnética, yo necesito de parámetros clínicos indicativos de resonancia magnética. Espera, Luis, me está diciendo que el paciente llega con dolor lumbar. Ok, con ciática, sí, llega con ciática. Y que lo mejor es no solicitar una resonancia. Hay criterios clínicos claros para solicitarse una resonancia, como nos pone Juan ahí. Pérdida de fuerza importante, alteración de sensibilidad, pero importante, casi como una anestesia, pérdida de control de esfínteres o un dolor constante que no mejora con nada, con medicación, con reposo, con nada. Indicaciones clínicas o señales indicativos de que pueda hacer una patología metabólica como un tumor o que pueda hacer un trauma raquimedular como pérdida de control de esfínter o que el nervio esté sufriendo muchísimo como pérdida de fuerza o una pérdida importante de sensibilidad. Esta es la indicación clásica de resonancia magnética. Esa es la indicación clásica. ¿Vale? Esa es la indicación clásica. Es lo que recomiendan todas las sociedades de cirujanos. Pues pides una resonancia cuando hay estos hallazgos clínicos. No hay estos hallazgos clínicos. Ok. Si no hay, no le pido la resonancia. Y tampoco el médico debería hacerlo. ¿Por qué no? Porque ya está investigado que, mira, el dolor lumbar no específico es absolutamente complicado de definirse, de determinarse una etiología. Es absolutamente complicado hacérselo. Por esto cuesta muchísimo determinar. Es de la hernia, es de la carrilla articular, es de la víscera, es de lo que sea. Es súper complicado. Pero, cuando el paciente mira la resonancia y ve en la resonancia que hay una degeneración, ¿qué pasa ahora? Que todo que le pase en la vida que moleste las lumbares va a generar una asociación con la resonancia. Todo esto va a generar una asociación positiva con la resonancia. Esto a largo plazo, ¿qué significa? Catastrofización. Esto es catastrofización. Juan, más que esto, el simpático a tope, sí, por el miedo, ¿sabes? Porque es que no sé si puedo moverme o no. Pero más que esto, es catastrofización. Entonces, mira, puede que pase solo a mí, pero yo creo que no. Llega el paciente en consulta, o llega el paciente para practicar ejercicios de rehabilitación, o llega el paciente al fisio o al gimnasio. Si se entera que tiene una hernia, ¿cuál es la primera cosa que te informa? ¿Cuál es la primera cosa que te informa cuando llega a tu consulta? Antes de decirte su nombre, antes de preguntarte qué tal, antes de enterarse del precio de la consulta. ¿Qué es lo primero que te dice? Tengo una hernia. Es lo primero que te dice. Entonces, fijaros, chatos, fijaros qué interesante. Cuando la primera información que el paciente te da es, tengo una hernia, ¿qué es la creencia limitante de este paciente? ¿Qué es la creencia limitante? Cuando la primera información que te da es, tengo una hernia. Es una creencia limitante.
¿Y cómo se quita esta creencia que le genera limitación cuando tiene una imagen que le enseña que sí, que tiene una hernia? ¿Cómo se explica a él que la columna es fuerte, que los ligamentos son fuertes, que tú puedes y debes hacer flexión del tronco, porque el tronco está hecho para esto? Que tú puedes y debes hacer movimiento, porque tu cuerpo está hecho para esto. Que tú puedes y debes hacer ejercicio, porque tu cuerpo está hecho para esto. Pero es que tengo una hernia, claro, pero es que tú no eres especial, angelito del cielo. Todos vamos a tener una hernia en un momento en la vida. Si tú no vas a tener una hernia en un momento en la vida, es porque uno de los dos va a pasar. Uno, eres un afortunado y no te pasará la hernia hasta llegar a los 80 años. Otro, has tenido un accidente fatal a los 20 y ahí no te sale una hernia. Bueno, al final ya no hace falta. Y esto genera kinesiofobia, como nos dijo Danilo, genera kinesiofobia. Y el paciente muchas veces recibe un refuerzo de estas creencias del propio terapeuta. ¿Cuál es? A ver si cuadramos, si coincidimos. ¿Cuál es la peor recomendación que se puede dar a un paciente que te llega con dolor lumbar? No digo hernia, pero con dolor lumbar. ¿Cuál es la peor recomendación que tú le puedes dar? Decidme vosotros. Claro, Emilita, si el traumatólogo le dice que tiene que operarse, ahí es 3 veces más complicado. Porque en la jerarquía de sistemas del traumatólogo viene antes de ti, en la cabeza del paciente. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es la peor recomendación? Que haga reposo. Tienes que hacer reposo, ¿no? Porque tienes que hacer reposo. Si te molesta, tienes que hacer reposo. Pero no cuadra. No cuadra. Y ahora os enseño por qué no cuadra. Porque la gente flipa. Y yo flipo con la calidad de las imágenes. Que yo trabajé esto para estar bien, pero no está bien, pero está bien. Pero está todo en Telegram. Entonces mira, la peor recomendación, reposo. ¿Por qué? Porque hay una atrofia brutal cuando el paciente se pone en reposo. Hay pérdida de programación motora. Es decir, hay pérdida de coordinación motora. Hay pérdida de la fluidez, de la calidad del movimiento. Hay pérdida. Entonces, es que Luis, me duele, claro, te duele. ¿Y esto qué significa? ¿Qué duele? Nada más que esto. ¿Puedes moverte? Sí, pero me duele. Bueno, si puedes moverte, muévete lo que sea posible, pero muévete. Porque el cuerpo se recupera y se regenera mejor en movimiento. Siempre en movimiento, se regenera mejor en movimiento. Entonces, lo que os pongo ahí, está en Telegram, aunque ahí esté fatal, pero bien, es que practicantes de carrera que tienen hernia discal tienen el disco intervertebral más fuerte que personas sedentarias, por ejemplo. ¿A qué se debe esto? Es decir, lo que os estoy diciendo de forma clara es, el practicante de carrera, el que sale a la calle a correr, tiene un disco intervertebral, aunque tenga hernia, ¿no? Porque la gente dice, es que ahora tengo hernia, no puedo salir a correr. No, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, La hernia y salir a correr no tiene nada que ver con una cosa con la otra. Es que me duele, si te duele, esto significa, ¿sabes qué significa? Chata, venga, ¿sabes qué significa esto? No sé, Chata no sabe qué significa esto. No, lo que significa esto es que si el paciente sale a correr y le duele las lumbares, es que no está preparado para esta etapa. Lo que hay que hacer, prepararse para hacerlo. No hacerlo. No hacerlo no es una posibilidad. ¿Qué tiene que hacer? Prepararse para hacerlo. ¿Y cuál es tu función? Osteópata, fisioterapeuta, entrenador personal. ¿Cuál es tu función? Decidme vosotros. Es
preparar al paciente para que pueda hacer lo posible o decirle al paciente, entonces cambia a pilates, vete a hipopresivos, ya que te duele, quiero hacer un maratón fisio, quiero hacer un maratón osteópata. Pero claro, pero es que te duele, entonces a lo mejor cambiamos a hipopresivos. ¿En serio esto? Chata tampoco le cuadra, a Chata tampoco le cuadra. Tu función es esta. Tu función es esta. Tú has sacado un grado, una licencia de trabajo, no para decirle a la gente que no lo haga. Tú has sacado un diploma para preparar a la gente para que pueda hacerlo. Este es el tema. Este es el tema. La práctica, pero la práctica exige rutina, frecuencia, tiempo dependiente, como siempre decimos, tiempo dependiente. Las adaptaciones tienen que ser tiempo dependiente. El paciente empieza a correr mañana, no, la gente cree que es poner unas zapatillas y salir a correr. Pues es que pongo una zapatilla y otra vez soy un cazador recolector, voy por la calle a correr. Es menos así, es menos así. Es un poco más. Si tú no lo haces, cuando lo hagas te va a molestar. Claro que te va a molestar. ¿Por qué? ¿Por qué te va a molestar? Te va a molestar porque no tienes práctica con el ejercicio. Es natural que te moleste. Cuando ya tengas la práctica del ejercicio, ya tengas el gestual, ya tengas la coordinación motora para esto, lo normal es que no te moleste. Si tú estás preparado para esto. Entonces, ¿por qué correr? ¿Por qué salir a correr? Refuerza el disco. Decidme vosotros, chatos, ¿cómo evoluciona una estructura? ¿Una estructura evoluciona cuando quitamos carga o una estructura evoluciona cuando ponemos carga? Decidme vosotros. Es que esto a veces me pongo confuso. ¿Una estructura evoluciona cuando le quitamos carga o cuando le ponemos carga? La pregunta es esta. ¿Cómo evoluciona una estructura? Esto se llama principio de la sobrecarga. ¿Cómo evoluciona una estructura? Decidme vosotros. Pausas dramáticas, sí. Al poner carga. Chatos, ¿cómo se Bego, si tú estás ahí, Bego, ayúdame. ¿Cómo se desarrolla mejor un niño? Cuando tú le das estímulos en esta situación, carga, entre comillas, o cuando tú le quitas estímulos. ¿Cómo se desarrolla mejor? Se desarrolla mejor cuando tú pones estímulos. Si tú pones a un niño en un ambiente que solo hay paredes blancas, se desarrolla mal. ¿Por qué? Le estás quitando estímulos. Para una situación de una degeneración discal es distinto. No, es igual. Pero es que Luis está degenerado, claro, porque después de los 30 años de edad va a pasar a todos. Pero ¿quién tiene mejor calidad de vida? ¿Quién practica el deporte a menudo, incluso cuando ya tiene 60, 70, 80? ¿O quién no lo hace? Otra pregunta, más dirigida ahí a las mujeres. Si una mujer tiene una osteopenia, chatos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quitarle carga o ponerle carga? Esta es otra confusión común, que va a lo mismo de la hernia discal, que la gente cree que se debe quitar tensión para que la hernia no le moleste. No. La hernia tiene que adaptarse. Si no está bien es porque algo no se está adaptando, porque no estás bien preparado, porque no estás listo para esto. Tú tienes que prepararlo para esto. Pablo, tú eres un fenómeno. Pablo que está ahí, Pablo Fabris, es un fenómeno, muy amigo mío, de corazón. En un mes te veo, chato. Entonces, si hay osteoporosis, una mujer que ya está en la menopausa, que hay cambios de las hormonas y todo esto, para empezar, la reabsorción del calcio, la recomendación es poner carga, no quitar carga.
Porque cuando el hueso identifica la necesidad, cuando el hueso identifica que hay demanda, el hueso reabsorbe el calcio. Pero si tú le quitas el impacto, libera el calcio. A ver, situaciones de los astronautas. Yo creo que se dice astronautas en español también. Se va un astronauta de NASA al espacio, ¿no? Se queda ahí por 3 meses. 3 meses. En un ambiente que la gravedad, obviamente, es distinta, ¿no? Hay menos presión de la fuerza de la gravedad. ¿Qué tal la masa ósea? ¿Qué tal vuelve el hueso? ¿Más fuerte o más blando? ¿Qué tal vuelve el hueso? ¿Más fuerte o más blando? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Qué tal vuelven los músculos? ¿Más fuertes o más blandos? Es decir, con un trofismo normal o hipotróficos. Y la última pregunta. ¿Cómo vuelve la fuerza de contracción cardíaca? ¿Vuelve más alta o más baja? ¿Cómo vuelve la fuerza de contracción cardíaca? ¿El efecto cronotrópico y inotrópico cómo está? Está todo más bajo. Todo más bajo. Todo más bajo. ¿Y por qué esto? Porque hay pérdida de condición. ¿Y por qué hay pérdida? Porque se le han quitado estímulos. Y se le quitan estímulos, ¿qué pasa? La estructura se adapta a menos. Si tú le quitas estímulos, la estructura se adapta a menos. Es más débil, como pone Albertino. Es más débil. Entonces, esto vale un poco para hacer una reflexión. Le pongo plantillas, le pongo férula de descarga, le pongo esto, le pongo esto, claro, y se adapta ¿cómo? La pregunta es, si tú le impones ahora que el cuerpo tiene que seguir este patrón, ¿cómo se adapta, chatos? Si tú le impones esto, ¿cómo se adapta? Esta es la pregunta. Se adapta mal. Y luego ven a tu consulta el paciente que tiene hernia de disco, ¿no? Que es muy frecuente aquí en Madrid. Entonces, yo creo que aquí en Madrid, más que una epidemia de COVID, hay una epidemia de pierna corta. Porque todos los pacientes te llegan a la consulta y dicen, bueno, tengo una pierna corta. Pues, bueno, ¿esto qué significa? Un 90% de la población del mundo tiene pierna corta. ¿Y qué? Yo tengo una pierna corta. Y esto debería ser una información. Esto no es una información. Esto es una conclusión. Es decir, si tú tienes 10 personas, un grupo de 10 personas, y tú dices, tú tienes pierna corta, tú también, ¿sabes en cuántas te vas a equivocar? En una. ¿Por qué es esto? Un 90% de la población tiene una pierna más corta. ¿Y eso qué significa? Nada. Pero ahí te llega el paciente y dice, tengo una pierna corta, por esto tengo la hernia. Pues es que ahí me cruzan los cables, Tengo una pierna corta, tengo una hernia, se me cruzan los cables. Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aún más cuando dice, tengo la hernia, por esto tengo dolor. Bueno, ahí se me cruzan los cables totalmente. Tengo una hernia, tengo dolor. Y esto todo viene de la pierna corta. Es fatal. Entonces, ahí estamos hablando de patología discal. Este es el paciente que te llega a consulta con plantillas, el paciente que hace pilates, el paciente que hace hipopresivos, el paciente que hace gimnasio y sigue con la molestia lumbar. ¿Vale? Dani, salió hace muy poco tiempo, creo que un mes, un estudio muy interesante sobre plantillas. Plantillas para dolor lumbar, para estas cosas. La conclusión al final, que no vale para nada. Al menos cuando aplicamos esto en larga escala. Es decir, cuando ponemos esto a todos, funciona poco. Puede que funcione para uno o para otro, pero a todos funciona mal. O no funciona nada. Es igual que el placebo. ¿Sabéis para quién va a funcionar una plantilla, una férula cuando esté bien indicada, cuando hay una buena indicación? ¿Sabéis para quién va a funcionar? Para las cebritas.
ahí va a funcionar. ¿Me vais siguiendo o no? ¿Para quién va a funcionar la plantilla? Cuando esté bien indicada, cuando haya una buena indicación, cuando esté claro que la indicación es plantilla sí o sí. Funcionará para las cebritas. Para las cebritas funcionará. Para la chata funcionaría. Para chata funcionaría. Pero, chata no es la mayor parte. Chata no es la mayor parte. Las cebras no son la mayor parte. La mayor parte son caballos o son cebras. Si tú estás en la ciudad y escuchas cascos, lo más probable que es que sea un caballo o una cebra. Si estás en la ciudad y escuchas cascos, ¿qué es lo más probable? ¿Que sea un caballo o una cebra? Dani, pues esto. Estoy en la ciudad, escucho cascos. ¿Qué es más probable? Que sean caballos. Claro, Albertino, que sean caballos. Puede que sea una cebra, puede que sea chata, puede que sea chata. ¿Es probable que sea chata? No. ¿Es posible que sea ella? Sí, es posible, pero no es probable. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no es probable, esto significa que tú le vas a meter plantillas en 10 personas y a 3 le va a venir bien, a 4 le dará igual y a otras 3 fatal. ¿Por qué? Tú estás poniendo comida de cebra a todos los caballos. Cuadra cuando encuentras una cebra, pero si le das a todos, para algunos no funciona. Y entonces ese es el tema. Y la hernia está en esta categoría, la hernia discal está en esta categoría de que la gente interpreta todo al revés. Entonces, cositas importantes hasta ahora. Resonancia, solo cuando hay una indicación clara. Pero Luis, no hay una indicación clara, ¿ok? Entonces, empiezo a trabajar con el paciente aunque no tenga resonancia. Claro que sí. Claro, has hecho la investigación, ¿no? La anamnesis, descartamos banderas rojas, banderas amarillas y todo esto. Perfecto. Ahora, ¿puedo empezar? Estoy seguro. ¿Los signos clínicos me indican esto? Claro que sí, me indican. A empezar. Ok. Llevo 4 semanas con este paciente. 4 semanas con este paciente y no hay evolución clínica. Le estoy ofreciendo la mejor terapia, es decir, le estoy ofreciendo ejercicios de rehabilitación o de corrección. Le estoy ofreciendo educación, ¿no? Información. Le estoy ofreciendo información. Le estoy solicitando pequeños cambios en la actividad diaria para que esto se va más deprisa. Y le estoy trabajando como quieras, con terapia manual, con pilates. Es decir, le estoy ofreciendo terapias consolidadas que vienen bien a dolor lumbar. Y no hay evolución, ahí tú derivas del paciente. Ahí está bien puesto. Si tú llevas 4 semanas con el paciente tumbado en la camilla, no está bien puesto derivarlo. Porque tú no le has ofrecido la terapia gold standard, el patrón oro. Si llevas 4 semanas con el paciente tumbado en la camilla, ahí te equivocas. Esto no es 4 semanas de tratamiento. Esto es 4 semanas de otra cosa. Porque ya sabemos que la mejor terapia es moverse. Pero si tú le pones a moverse, le das ejercicios, le hace todo lo que está consolidado en la literatura, ¿no? Terapia manual, lo que sea, y no evoluciona y sigue con discapacidad, al final de la 4ª semana tú le derivas y ahí el médico pide una resonancia. Ahí está bien puesto. ¿Vale? Pero solo ahí debería haber la solicitud de resonancia. Solo ahí. No antes, no por otro motivo, ahí debería solicitar esto. Estos son reglas de predicción clínica. ¿Por qué? Porque si tú le solicitas esto antes y el dolor no tiene nada que ver con la hernia, evoluciona peor. Pero Luis, me está diciendo que si el paciente mira la resonancia evoluciona peor. Sí, exactamente esto. Es lo mismo que hemos hablado de patologías gastrointestinales funcionales, que os enseñé de la Fundación Roma,
que demasiada información le cruzan los cables al paciente, le genera más daño que beneficios. ¿Vale? Y la forma como se lo habla también, la forma también. Entonces esto es importante tener en cuenta, chatos. Esto es importante tener en cuenta. Ahora, el punto clave de todo. El tema es, tú me dices, pero Luis, ok, pero me da igual lo que tú me estás diciendo. Yo creo que es importante saber si hay una hernia o no. Ok, está bien. A mí me da igual si hay o no. Pero si a ti tú lo ves importante, uno de los motivos es por la catastrofización, por el K, Albertino. Este es uno de los motivos. Perfecto. Ahora, la pregunta que te hago yo, así, en plan curioso. Te llega el paciente que tiene dolor lumbar. Ok. Ahora tú identificas que este paciente tiene una hernia, porque viene con la resonancia. ¿Ok? Y el paciente siguiente tiene el mismo patrón de dolor, pero no tiene resonancia. Mismo patrón, misma intensidad, todo lo mismo, pero es otro paciente. Uno tiene resonancia y el otro no. Uno tiene el diagnóstico de hernia discal, el otro no. La pregunta que os hago es, ¿qué cambia en tu terapia? ¿Qué cambia en tu terapia si el paciente viene con la resonancia? La pregunta que os hago es esta. ¿Qué cambia en tu terapia si tú tienes la información que hay una hernia? ¿Cambia algo en tu terapia si hay una hernia? Les pregunto. Albertino, ¿estás ahí? Ruby, yo creo que estoy aquí. ¿No estoy aquí? Estoy aquí, ¿no? Si no estoy aquí, bueno, tampoco alguien puede decir si estoy aquí o no. Claro. Justo esto. Justo esto. Entonces, fijaros lo que vosotros me están diciendo. Vosotros me lo están diciendo. No cambia la terapia. Si viene con un resultado positivo de resonancia o no, no cambia la terapia. Entonces la pregunta que os hago es, si no cambia la terapia, ¿por qué tú le pides la resonancia? ¿Por qué es importante la resonancia si no te cambia la propedéutica? Esta es la pregunta. Si no cambia la propedéutica, ¿por qué tú le pides la prueba de imagen? Esta es la pregunta. Es que yo creo que es por si acaso ¿qué? Por si acaso ¿qué? Si tú sabes, te enteras que hay una hernia, por si acaso ¿qué? ¿Qué es que harás menos y qué es que harás más si hay una hernia? Nada. ¿Por qué? Porque ya se sabe que no tiene nada que ver el hallazgo clínico con la hernia. ¿El paciente puede flexionar el tronco? Claro que sí. ¿El paciente puede salir a correr por la calle? Claro que sí. ¿Puede ir al gimnasio? Claro que sí. Claro que sí. Pero es que le duele cuando hace esto, Luis. Entonces no está listo para hacerlo. No está preparado para hacerlo. No es el momento de hacerlo. Tú tienes que conducirle hasta que llegue el punto que pueda hacerlo. Este es el tema. Y esto te toca a ti. Si a él le duele, cuando practica el deporte, tú le ayudas para que pueda hacerlo sin molestia. Pero para que pueda hacerlo. No para quitarle el deporte. Para hacerlo. Y ya sabemos que si el paciente es crónico, lo mejor es moverse. Siempre es moverse. Entonces, esto tiene que estar clarísimo, chatos. Ejercicio no es malo, moverse es bueno, reposo es fatal, resonancia solo cuando haya de verdad una indicación clásica para esto. Si no lo hay, el resultado, la respuesta a la terapia es peor, ¿vale? Es peor. Y no hay movimiento
que no esté permitido. El movimiento que no se permite es el movimiento que genera el patrón de dolor del paciente. Ah, pero entonces Luis me está diciendo que tengo que evitar el patrón del dolor del paciente. En cuanto esté en cuadro agudo, sí, tú evitas el patrón que le molesta. ¿Entiendes? Pero luego, cuando ya no esté molesto, tú tienes que recuperar este movimiento. El paciente tiene que volver a hacer el movimiento que antes le generaba miedo y que antes le generaba daño. Tiene que volver a hacer el movimiento. Imagínate, yo giro la cabeza a la izquierda y me duele el brazo. Entonces no puedes girar la cabeza a la izquierda jamás otra vez en la vida. No, tú tienes que hacerlo. En el agudo, tú controlas, manejas la situación para conducir una progresión donde el paciente pueda hacer esto que no le genere daño. Entonces, no hay movimientos que no se pueda hacer. Se puede hacer y se debe hacer todos los movimientos. Cuando le molesta mucho al paciente, pues no vamos ahí aún, pero poquito, pero te molesta un 10%, ok, se puede aguantar, ok, entonces vamos hasta ahí, un 10% y volvemos, ahí un 10% y volvemos, esto es importante. Prolapso, hernia, protusión, Albertino, es el mismo, el tratamiento es el mismo. Pero la dimensión no era cambiar también, ¿sí? La dimensión cambia, Bianca, sí, cambia la dimensión, pero cambia en un sentido malo, negativo, si me explico. Es decir, ahora el paciente le da, y el terapeuta, le da demasiada importancia para algo que no la tiene, para algo que no debería tener importancia. ¿Entiendes? Hola Nerea, bienvenida. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú te vas a frenar como terapeuta y el paciente se va a frenar como paciente. Y esto es catastrofización otra vez. Esto es kinesiofobia otra vez. Y esto es dañino al paciente porque no evoluciona. Le impide de evolucionar. Entonces, esto tiene que estar claro. ¿Sabes? Claro, una catastrofización más importante. Esto tiene que estar claro, chatos. El paciente llega, tiene una hernia, ¿y esto qué significa? Para ti, nada. Y para él tampoco debería significar algo. Pero ahí te toca a ti convencerle de que no es algo tan importante. Ok. Ese es el punto 1. Hay que moverse, siempre. El ejercicio es el gold standard. Hay que moverse. Perfecto. Si no está listo, si le duele en cuanto a hacer el deporte o la actividad, lo que sea, tu función, prepararle para que lo haga. Prepararle para que lo haga no es tumbar de la camilla, es parte de terapia manual, claro, que nos gusta y que tiene evidencia científica que vale para algo, pero vale para algo si tú mezclas las herramientas. La terapia manual aislada no vale para nada. La terapia manual vale para algo cuando tú asocias cosas. Si no, no vale. Si no, no está indicada. ¿Está indicada en qué situación, Luis? Está en Telegram. Disculpadme. La próxima vez, en el directo de la semana que viene, pongo esto todo antes aquí a ver si cuadra. Pero esto es un estudio de British, es una revisión, ¿vale? Una meta-análisis de British Medical Journal para saber cuál es la ventaja de la manipulación, solo de la manipulación, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja de la manipulación? Ahora es la pregunta que me gustaría hacer a vosotros. ¿Cuál es la ventaja de la manipulación? La ventaja que tiene la manipulación sobre otras herramientas es el corto plazo. El gano de funcionalidad y disminución de dolor en el corto plazo. ¿Vale? Esta es la ventaja que tiene la manipulación. Y en situaciones donde le molesta más al paciente. No en estas situaciones que el dolor ya es un 2 en una escala de 10. Pero cuando el dolor es importante. Es decir, la manipulación tiene más efecto cuando le duele más. Y en el corto plazo. ¿Vale? La pregunta que os hago. Llega el paciente con un dolor importante. ¿Tú le manipulas o no? Llega el paciente con un dolor lumbar o con un lumbago o con una lumbociatalgia importante. ¿Le manipulas o no? La pregunta de oro, ¿no? La pregunta es, ¿manipulo o no manipulo? ¿Manipulo o no manipulo?
¿Qué creéis vosotros? Podéis elegir, al final hay evidencia para todos los lados. ¿Se manipula o no se manipula? Juan opina que no. Manu opina que no. ¿Alguien opina que sí? Yo opino que sí. Yo opino que sí. Mira, les comento otra vez. La ventaja que tiene la manipulación es, a corto plazo, el gano de funcionalidad. Puedes ganar funcionalidad a corto plazo. Y es más importante en los pacientes que tienen el dolor más alto. Es decir, si en el momento que el paciente tiene el dolor más alto, tú no le manipulas, tú acabas de perder la mejor ventana para la manipulación. Si el paciente, cuando está puesto en posición de manipulación en el test premanipulativo, a él no le duele, puedes manipular. Puedes manipular. Porque esta es la ventana que tú tienes. Esta es la ventaja que tú tienes. El corto plazo y cuando el dolor es muy agudo. Si tú le pones en posición de manipulación, le duele, no le manipules, está claro. Muy bien. A ver, paciente, túmbate de al lado. Pongo en posición premanipulativa. ¿Te duele? Sí. Pues al otro lado. ¿Te duele? Sí, no lo hacemos. Gírate a la derecha. ¿Te duele? Sí. Gírate a la izquierda. ¿Te duele? No. ¡Plup! Manipula. Esta es la ventaja de la manipulación. A corto plazo en situaciones más agudas. En situaciones que el dolor está más alto. Esta es la ventaja. Entonces, si tú no le manipulas cuando el dolor está más alto y cuando no hay una contraindicación del test premanipulativo, tú estás perdiendo la ventaja de la manipulación. Estás perdiendo. Y tú me vas a decir, pero Luis, es que es muy agresivo, yo lo veo muy agresivo, ¿cómo le voy a hacer un test en la lumbar? Mira. Imagínate que el paciente tiene 60 kilos, un paciente bastante delgadito, ¿no? 60 kilos. Chatos, al caminar, dar un paso, hacer esto. La carga que va sobre las lumbares es al menos el doble del peso del paciente. Si baja escaleras, ya se puede cuadruplicar la carga. Es decir, la lumbar, cuando está en bipedestación, tiene que aguantar cargas de 150, 200, 300 kilos. ¿De verdad crees que una manipulación lumbar es muy agresiva? Cuando las lumbares, al bajar escaleras, tienen que aguantar 200 kilos. ¿De verdad crees que la manipulación es muy agresiva? Esto hay que tener un poco en perspectiva. Si tú le pones al paciente en posición de manipulación, no le molesta, puedes manipular. Ahí la próxima pregunta, Luis, pero da igual que sea a la derecha o a la izquierda. Cebrita, chata, venga. Da igual, chata, que le manipule de la derecha a la izquierda. Da igual. Luis, yo creo que has bebido algo, te falta azúcar en la sangre. ¿Qué te pasa? Sencillo. ¿Por qué da igual si manipulas para allá o para acá? Porque el efecto de la manipulación, os pregunto, el efecto de la manipulación, como os dijo Patty, ¿es un efecto biomecánico o es un efecto neurofisiológico? Juan, es neurofisiológico el efecto. El efecto es neurofisiológico. Si el efecto es neurofisiológico, chatos, y tú le manipulas a la derecha o a la izquierda,
¿Qué es lo importante? Que el test premanipulativo a él no le moleste. Pero el efecto será exactamente lo mismo. Ahora os hago otra pregunta. Ruby, está interesante esto. Una pena que Instagram no nos permite avanzar más que una hora. Si manipulo las dorsales, hay cambios. Hay cambios en la percepción de dolor lumbar. Si manipulo las dorsales, hay cambios en la percepción del dolor lumbar. ¿Sí o no? Está llegando Luca. Esta es Laca, que es la perra. Si manipulo las dorsales, igual hay cambios en la percepción del dolor lumbar. Fijaros qué interesante. Si yo manipulo las dorsales, hay un cambio de percepción de molestia lumbar. ¿Por qué hay un cambio en la percepción de molestia lumbar? Porque lo que importa es el efecto neurofisiológico. No es la dirección de la manipulación, sino que la manipulación, no la dirección. Si es a la derecha, a la izquierda, al centro, arriba, abajo, no importa, importa el efecto neurofisiológico. Es decir, lo que estamos buscando es el mecanismo de acción. ¿Está claro? Lo que estamos buscando es el mecanismo por lo cual voy a generar cambios. Esto es lo que estoy intentando recuperar. El mecanismo. No, Dani, no por el simpático, no. Ahí es porque cuando manipulamos una dorsal, por ejemplo, mejora la actividad de la vía inhibitoria descendente. Y cuando mejoro la actividad de la vía inhibitoria descendente, disminuye la percepción de dolor. Entonces, si estoy diciendo que da igual, si tú manipulas a la derecha o a la izquierda, que lo importante es la manipulación, lo que te importa es el mecanismo de acción. Lo que te importa es el hecho de manipular, no la dirección de la manipulación. Y hay otras cosas más interesantes de Timothy Flynn. Este es un estudio de Timothy Flynn, que hizo un estudio donde verificaba si el crujido, el sonido del crujido articular, si cambiaba el dolor del paciente cuando crujía o cuando no crujía. Y al final, ¿qué se detectó? Que los pacientes mejoraban de la misma forma cuando había crujido y cuando no lo había. Cuando había crujido y cuando no lo había. Entonces, tampoco el crujido es un signo de una buena manipulación. El crujido tampoco es un signo de una buena manipulación. El crujido significa que ha crujido. Es esto. Pum, y pum. Significa esto. Ha crujido. ¿Es una buena manipulación? No, ha crujido. Nada más que eso. Entonces, esta es otra cosa clave para tener en cuenta. Entonces, puedo manipular. Estamos hablando de lumbares, no estoy hablando de cervical, que quede claro. No se puede asumir que en cervicales va a pasar lo mismo que en lumbar. Ok. Entonces, fijaros. ¿Puedo manipular a un paciente si tiene hernia? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué tengo que respetar? Banderas rojas, amarillas. La opinión del paciente. Si al paciente no le gusta la manipulación, no le manipules. Si lo que tú ves te indica que la manipulación es la mejor herramienta, y si tú tienes habilidad para hacerlo. Esto es práctica basada en evidencia. Ahora, estamos hablando de manipulación. Una maniobra. Manipulación es herramienta, no es tratamiento. Manipulación es herramienta, no es tratamiento. Ahora, estamos hablando de práctica basada en evidencias. Ahora, la evidencia te dice que la manipulación aislada no te vale. La manipulación aislada no te vale. No puede ser un tratamiento pasivo. Tú le haces la terapia manual que quieres hacer, le manipulas, trabajas tejidos blandos y todo esto, perfecto. Y luego, a moverse. Y luego ejercicios. A moverse. No puede ser un tratamiento en la camilla.
Esto no es utilizar la evidencia para tener la mejor respuesta terapéutica. La evidencia te dice que la terapia manual solo vale cuando tú asocias al ejercicio, al movimiento. Y si tú no vas a asociar el tratamiento al movimiento, mejor que no hagas terapia manual, porque cuando tú haces terapia manual y no le das ejercicio, el paciente crea una dependencia del masajito. Y ahí es 2 veces más complicado sacarle de ahí. Hay una pérdida de autoeficiencia, de autoeficacia. Si tú no le pones a moverse, el paciente cree que tú le vas a quitar el dolor y no es esto. La terapia manual te vale cuando luego tú le pones a moverse en ejercicios para recuperar los mecanismos que están implicados. Esto es clave, ¿vale? Albertino, sí, solo di el ejemplo de un efecto neurofemoral para aliviar el dolor cervical. Sí, puede ser, Albertino. Si yo tengo un paciente que tiene dolor cervical, siempre empiezo por las lumbares, por abdomen, lumbares y todo esto, por el eje. Si esto está mal, todo lo que está arriba está mal. Siempre empiezo por aquí. Pero esto tiene que estar claro, chatos. Para utilizar la evidencia, ¿qué es la evidencia? Ejercicio es mejor que todo. Terapia manual vale. Pero cuando está asociada a ejercicio. Si tú haces solo terapia tumbada en la camilla, esto no es utilizar la evidencia. ¿Vale? Siempre pautas, Albertino, siempre pautas. Yo quería, bueno, esto está claro y está en Telegram, ¿vale? ¿Qué palabras utilizar y qué palabras no utilizar para no generar catastrofización? Entonces, evitar discapacidad, es decir, evitar degeneración, daño, hernia, y decir, estos son cambios normales para la edad, son cambios de desarrollo, es natural que tú veas ahí en la lumbar que haya evitar discapacidad, es decir, bueno, podemos hacer pequeñas adaptaciones hasta que tú te sientas mejor otra vez, evitar cambios degenerativos, mejor utilizar, son cambios normales para la edad, esto está fatal, mira el tamaño de esta hernia, no, mira, esto sale ahí que tiene una hernia, esto que se indica, pero esto no significa nada de verdad, hay gente que no tiene nada ahí y que tiene un montón de dolor. Y hay gente que tiene un montón de cosas y que no tiene nada de dolor. Entonces, esto, tranquilo. Esto es educación en dolor y tiene un valor muy interesante, ¿vale? Toda la terapia para hernia de disco tiene que poner en sus componentes ejercicio, terapia manual, educación y todo este tema, evitar la catastrofización y cuidar nuestras palabras para que nuestras palabras no sean el gatillo que le dispara la catastrofización, porque tus palabras pueden generar el gatillo para la catastrofización. Y está en Telegram ahí también todas estas palabras que se recomienda utilizar más o utilizar menos. Bien, ahora a ver, vamos con esto. Bueno, voy a intentar hacer las dos. Entonces, esto es de David Butler. Después de todos los estudios, así investigaciones, se concluye que tendones necesitan de carga, músculos necesitan contraerse, el cerebro y el sistema nervioso necesitan de estímulos y articulaciones necesitan de movimiento. Y esto no puede pasar tumbada en la camilla, ¿vale? Hay que tener esto en cuenta siempre. Ángel, sí, luego lo subo a YouTube, ¿vale? Y este también es muy interesante. What if, es decir, y por si acaso, si consideramos la terapia manual más con un enfoque a la función de la estructura, ¿no? A la función de la estructura, al receptor del nervio, al receptor del cerebro, al receptor de la columna vertebral, a la función del tejido y no tanto a la estructura pura y dura. Y si dirigimos la terapia manual más a la función y al mecanismo y menos a la estructura. Y sí, por si acaso, lo hacemos. Puede que salga mejor. Vale, yo tendría un montón de cosas para hablar, pero tengo 20 segundos para darles un abrazo. Esto estará en YouTube y en el sábado espero que Internet nos proporcione la oportunidad de
estar en directo, ¿vale? Chao a todos.